Bienvenidos, ciudadanos y ciudadanas, a este podcast de participación ciudadana con el auspicio de la Unión Europea. En este momento vamos a hablar de un estudio recién publicado por Participación Ciudadana, en el cual se analiza las leyes de partidos políticos y ley electoral, su nivel de cumplimiento, y se le compara con características de diferentes países. Este estudio tiene una gran cantidad de tópicos relativos a las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos. En esta ocasión solamente vamos a tratar el tema de financiamiento, que es uno de los temas más relevantes del sistema político y del sistema de partidos políticos. En nuestro país se cubren financiamientos a los cuales se le llama ordinarios, que son aquellos que, como en este año 2025, son en los años no electorales, y es un financiamiento que fundamentalmente sirve para sostener el funcionamiento de los partidos políticos de manera permanente. Hay el financiamiento también para los años electorales, en el cual se da una mayor cantidad de recursos debido a las campañas electorales y a la elevación de los costos que se producen en esos años electorales, y en el cual los partidos y el Estado dominicano incurren en una gran cantidad de gastos. Entonces, aquí me acompaña mi compañero Joseph, de participación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana también, y vamos a estar comentando algunos aspectos de este estudio y de las recomendaciones que Participación Ciudadana está haciendo al sistema político electoral dominicano, a los partidos políticos, el Congreso, la Junta Central Electoral, etcétera, para ir mejorando cada día más nuestro sistema electoral. Joseph, vamos a hablar en primer lugar sobre las ventajas que le aporta al país, o que le ha aportado desde el momento en que se comenzó a financiar los partidos políticos y las campañas. Excelente. Saludos primero a los oyentes de nuestro podcast. Para mí siempre es un placer. Aquí nos juntamos dos generaciones. La generación más fundadora, más antigua, y la nueva generación que está como el nuevo Código Penal, que ya casi nos estamos poniendo también antiguos y estamos entrando Bueno. ahora. Pero nada, en materia de financiamiento electoral, efectivamente el estudio aborda elementos que nosotros entendemos importantísimos, como usted menciona, esa clasificación que de entrada hace respecto al financiamiento político ordinario, financiamiento político electoral, y dentro de los aspectos o de los hallazgos que tiene el estudio, que nosotros pudiéramos primero sobresaltar, están las comparaciones que hace con otros países, el gasto de campaña y su relación o su vínculo con la institucionalidad que han alcanzado esos países comparado con el financiamiento que reciben de los fondos públicos. Y hemos visto en esos resultados que que no hay una relación directa entre el financiamiento, en mayor financiamiento, con una mayor institucionalidad, una mayor vinculación o representatividad que los partidos políticos alcancen con los ciudadanos. Y eso llamó la atención porque se entiende, en principio, que un mayor monto pudiera representar esta mayor representatividad o esta mayor institucionalidad. Pero ahí se cumple otra vez el requisito, que no es mayor monto, sino mayor calidad. Y yo creo que son parte de los temas que aborda este estudio, de cómo eficientizar de alguna manera, aportarle elementos cualitativos a esa inversión pública que hacen los gastos, que hace el gobierno, los gobiernos, en este caso el gobierno de República Dominicana, a los partidos políticos, para garantizar una mayor representatividad. Y por citarle algunos elementos en términos generales, aunque pudiéramos profundizar un poco más, elementos en términos generales, como fomentar una mayor inversión, principalmente del financiamiento público ordinario, ese que no es en año electoral, que sea un mayor porcentaje destinado a la educación de los miembros y de los militantes de los partidos políticos, o que parte de estos fondos sean exclusivos para mujeres y para jóvenes.
No sé, en su experiencia. Bueno, sí, realmente esa está entre las propuestas que hace Participación Ciudadana y el estudio que fue encargado a un consultor internacional con mucha experiencia, el señor Gustavo Oliva. Esa es una de las recomendaciones. Entre los beneficios que el estudio destaca del financiamiento, muchas veces los dominicanos nos preguntamos por qué tenemos que aportarle parte de nuestros impuestos, de nuestros recursos a los partidos políticos. Y existen muchas dudas sobre la forma en que ha sido utilizado ese financiamiento y los resultados que ha dado. Sin embargo, se destacan en el estudio algunos aspectos positivos, como son la estabilidad de los partidos. El hecho de que tengan un financiamiento constante durante varios años, durante los años, y no decaigan como ocurría antes, que solo en los años electorales los partidos estaban real y efectivamente funcionando, porque no tenían recursos suficientes para tener una plana de personas funcionando permanentemente. Ahora pueden hacerlo con ese financiamiento. Otro aspecto positivo que han aportado es una cierta institucionalización. En el sentido, no en todos los aspectos, pero sí en el sentido de funcionar con esos recursos como una organización que tiene sus directivos dedicados, muchos de ellos tiempo completo, a este trabajo. La posibilidad de tener locales abiertos en diferentes lugares del país, de pagar un personal que haga el trabajo del día a día, la contabilidad, los controles, las compras y la dirección desde la sede central de las políticas que el partido vaya a implementar. Entonces, esas son algunas de las ventajas que tiene. Sin embargo, hay también sus desventajas, ¿verdad? Tú podrías señalar algunas. No, el estudio recoge parte que nosotros también hemos analizado. Bueno, obviamente el estudio recoge gran parte de la experiencia de nuestra institución, aparte de lo que aporta ya el investigador. Y mucho de eso es el fomento a la cultura clientelar. Evidentemente, la cuantía de fondos que sobrepasa el promedio de la región. Estamos hablando de que nosotros, en materia de financiamiento público ordinario, la región latinoamericana tiene $1.8 per cápita por cada votante y nosotros tenemos 2.36. O sea, solamente superado por Panamá y México en materia de financiamiento público electoral, y coincidencialmente esos países, como bien resalta el estudio, son de los que más también política clientelar en materia efectiva tiene. Y lo mismo pasa con el financiamiento público electoral. En promedio en América Latina, en periodos electorales, el financiamiento es $4.8 per cápita y nosotros tenemos $6.4 per cápita. O sea, estamos hablando de que nuestro financiamiento público es alto por muchas razones, y eso obviamente se traduce en que la mayor cantidad de fondos se destinan a fomentar esas malas prácticas. Puede ser compra de votos, puede ser la misma inversión. Sí, una excesiva dependencia de los partidos políticos del sostenimiento estatal, que no se supone que ese sea el objetivo. El objetivo debería ser de contribuir, pero no de necesariamente que sea con el recurso estatal que los partidos se sostengan. En las campañas sí salen y buscan otros recursos, porque también otra consecuencia del financiamiento estatal excesivo, como se le llama en el estudio, que es uno de los que nosotros tenemos por los datos que tú acabas de mencionar. Y una de las consecuencias de ese financiamiento excesivo es el clientelismo y el acomodamiento de una especie de burocracia estacionaria en esos partidos, que vive fundamentalmente de lo que recibe del Estado y que se dedica tiempo completo a la propaganda política, al partido,
en detrimento quizás de otros que no pueden hacer eso mismo, que no tienen recursos para eso. Entonces, ese financiamiento estatal acumula las viejas prácticas de clientelismo que son tan conocidas en nuestro país, donde muchísima gente va a los partidos buscando una forma de vida, no buscando una forma de transformar el país, no buscando una forma de aportar, de hacer el bien, de ir creando las bases de una democracia sólida, sino bien buscando una forma de vivir a costa de los recursos del Estado. Y si bien nosotros queremos saber si esas conclusiones, esos resultados que arroja el estudio se corresponden con la realidad de la República Dominicana, solo hay que observar la fauna política y electoral de los partidos políticos nuestros, cómo los grupos buscan o fomentan lograr una representación únicamente con el objetivo de lograr un acceso a los fondos públicos, y así se estructuran las alianzas. Más que darle un valor cualitativo, lo que buscan es llegar a un acuerdo para que voten por una casilla específica con un candidato del partido de los más populares, voten por una casilla específica para lograr una representación en materia exclusivamente económica. Y vimos en recientes elecciones del año 2024, donde hubo inclusive hasta una disputa por el que se logró unos porcentajes en materia de fondos públicos, y después se estaban peleando el candidato y el dueño del partido por cuánto monto le tocaba a cada uno. Así es. Y eso fue vergonzoso. Y eso representa parte de los resultados que arroja este estudio. Bueno, en definitiva, Participación Ciudadana, aunque ha hecho una gran cantidad de críticas durante estos casi 32 años que tenemos a la forma en que se maneja el financiamiento de los partidos políticos, entiende, y es una de sus propuestas que está en este estudio, que hay que mantenerlo, ese financiamiento, porque el sistema de partidos es un sistema que hasta ahora es el que a través del cual se puede ejecutar un régimen democrático, un sistema democrático. Por lo tanto, la inversión en los partidos no es negativa. Lo que debe ser es ir mejorando para que esa inversión se enfoque verdaderamente en los aspectos que hagan crecer a la ciudadanía y que mejoren la democracia. Y entre esos aspectos que nosotros entendemos que hay que mejorar a partir de la experiencia que tiene Participación Ciudadana y también de los datos que arroja este estudio, vemos que están tanto los montos como la forma de distribución de esos montos. Los montos han variado, varían de un año a otro. En los años electorales está establecido un 0.50% del presupuesto de ingresos de la nación. Y en los años no electorales un 0.25%. Hay que decir algo un poquito a favor, y es que no se le ha estado entregando esas cantidades de dinero que pudieran pero no de una manera ilegal como muchos pretendían. Sí, que pudieran haber creado todavía más clientelismo. Muchísimo más clientelismo. No es ilegal, porque resulta que cada año el Estado aprueba un presupuesto acorde con los ingresos que tiene. Exacto. Hay leyes que establecen determinados montos. La UAS, por ejemplo, tiene desde 1961 unos montos que nunca se le han podido asignar, porque el país no recibe tantos ingresos como sumarían todos esos montos. Pero también está la Procuraduría, los ayuntamientos. Exactamente, los ayuntamientos nunca se le entrega los montos que requieren, y ahí hay muchas necesidades. La justicia no se le entrega. Entonces hay unas 12 sectores u organizaciones a los cuales no se le está entregando el presupuesto completo, sino acorde con el ingreso que se espera para ese año. Que eso fue lo que no se entendió en las elecciones del 2025, cuando los partidos políticos, incluyendo el partido de gobierno, se pusieron de acuerdo para repartirse el 0.50, cuando no le correspondía, porque había otras instituciones
que tal vez tienen una mayor prioridad, que les fue recortado su presupuesto de ley. Entonces, ¿por qué a ellos no? El recorte de presupuesto, y con todo y eso, creo que la cantidad de recursos que ha llegado a los partidos políticos ha sido suficiente para que se pudiera hacer un trabajo mejor, si esos recursos fueran reorientados. Entonces, ¿a dónde se pueden reorientar esos recursos? Pero de eso hablamos, se completará la idea combinada, ¿verdad? Sí. Hablamos del financiamiento público electoral, pero también hay un financiamiento que reciben los partidos de otras fuentes legítimas y de otras fuentes ilegítimas. Así es. ¿Qué pudiéramos concluir de nuestra realidad económica electoral, de si esa fuente política legítima, ese aporte del Estado, cumple los objetivos que una vez fueron definidos al momento de fijarse? Claro. Bueno, yo recuerdo que estuve en los momentos en que se estaba discutiendo por primera vez la asignación de recursos públicos a los partidos políticos al final de los 90. La promesa que había era de que para que los partidos no salieran por ahí a buscar recursos de cualquiera y agarraran recursos mal habidos y tuvieran además esa inestabilidad que tenían quizás en ese momento, pues el Estado debería contribuir y se asigna una cantidad para que esos partidos crezcan en institucionalidad, en ciudadanía, en militancia, pero también en rendición de cuentas, sobre todo, en transparencia y en aportes. Fíjense, por ejemplo, una en las propuestas que se hacen en este estudio se menciona mayores recursos para, por ejemplo, capacitación. Es muy evidente que la población dominicana no es que está tan atrasada, pero sí necesita de una mayor capacitación en aspectos ciudadanos, de civismo, de democracia, de convivencia. Hay muchos aspectos en los cuales los partidos políticos que tienen tanta influencia en la gente y llegan a tantos lugares, pudieran ayudar si designaran una mayor cantidad de esos recursos a eso. Sin embargo, las denuncias que hay, incluso al interior de los partidos políticos, es de que la capacitación es muy, muy precaria, muy reducida. Y otros aspectos como, por ejemplo, la realización de estudios, las publicaciones que contribuyan al avance de la democracia por en ejemplo, el país. Entender los altos índices de abstención. ¿Por qué hay esa desvinculación del interés de los ciudadanos en formar parte de un partido político o de participar en unas elecciones? Esos recursos pudieran los partidos destinarlo a ellos mismos, entender por qué su militancia de alguna manera se aleja del electorado. Fíjate que, por ejemplo, normalmente las encuestas que se realizan periódicamente en el país son financiadas casi siempre por medios de comunicación. Pero tú nunca oyes que los partidos o un partido en específico, incluso el partido más grande, el que más recursos tenga en el poder, esté haciendo investigaciones y encuestas alejadas del tema de quién es más popular o de quién tiene más posibilidades de obtener una posición electiva, sino que sean estudios, investigaciones, encuestas que vayan y lleguen para detectar cuáles son las verdaderas necesidades de la gente, cuál es su nivel político, cuál es su nivel de conocimiento, cómo el partido podría mejorar su relación, su relación con su militancia y con el pueblo dominicano en general. Todas esas son cosas que pudieran financiarse con esos recursos. El estudio habla de si los gastos públicos cubren gastos de campaña, que aparte de lo que hemos estado hablando, sabemos que no cubre, pero una manera de entender esto, de por qué no cubre, particularmente yo entiendo que hay un círculo vicioso respecto al mismo clientelismo. O sea, permitir el clientelismo, no controlar los topes de gasto o no controlar los plazos de campaña,
fomenta aunque sea más costosa. Claro. Y como es más costosa, hace que obviamente los fondos públicos destinados no cubran y requieran que partidos políticos busquen otras fuentes de financiamiento. Entonces, parte de la propuesta es limitar tope de gastos, controlar los plazos de campaña, que nosotros tenemos récord de plazo de campaña, no porque la ley, que también lo establece alto, sino porque no lo controla muchas veces el organismo electoral, no tiene tal vez las herramientas para hacerlo efectivo. Bueno, mal contado. Este estudio revela, y todos sabemos, que la política en República Dominicana se ha ido poniendo como una actividad cada vez más costosa. Y lo que en tiempos pasados, que no es que añoramos esos tiempos pasados, pero sí sirven para comparar, podía cualquier persona de una provincia, de una población cualquiera, y de aquí del distrito, un profesional, una persona normal que tiene un trabajo, candidatearse a una posición de diputado, hasta de senador, o de alcalde, o de regidores. Hoy en día eso es cada vez más difícil. Porque ahí hay otro factor que es colateral, que es la intervención ya de personas que tienen grandes cantidades de recursos, la mayoría de las veces recursos que se obtienen de manera ilegal y o no tan sí, a veces son tan actividades contributiva como por ejemplo el tema del juego. Sí, o sea, son actividades que pueden ser legales, aunque hay muchos que tienen una gran cantidad de bancas ilegales, y esos son de los que más gastan en campaña, porque esas personas tienen unos ingresos que le permiten gastarse 20, 30, 40, 50 y más millones de pesos. Probablemente de los grupos que mayor representación tenga en nuestro Congreso. Y posiblemente también esas son personas que ya tienen, o sectores y personas que ya tienen una agenda propia de ese sector que ellos quieren llevar al Congreso y tener sus influencias allí. Entonces pueden gastarse esa cantidad de dinero. ¿Qué resultado va teniendo eso? El alejamiento de las elecciones, de los puestos electorales, de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que pudieran hacer un buen trabajo en el Congreso y en los ayuntamientos, y que no lo hacen porque no tienen los recursos para enfrentarse a esa maquinaria que ponen en funcionamiento esta cantidad de personas. Y yo creo que en cierta medida eso también aleja de alguna manera al ciudadano que de buena fe quiere participar en unas elecciones, ya sea como candidato o simplemente apoyando un partido o un candidato, lo aleja, porque donde se está, en términos crudos, repartiendo mucho dinero, como tú hacerlo de manera vocacional, como quedas tú siendo como oye, porque yo tengo que hacerlo, si para que fulano participe, claro, hay que darle muchísimo dinero, entonces porque yo tengo que hacerlo de vocación, y eso termina de alguna manera generando esa desvinculación que hay entre el ciudadano. Bueno, en resumen, en relación a estos puntos, la propuesta que hace Participación Ciudadana en este estudio, que es la misma que ha hecho en sus informes finales, por ejemplo, del año 2024, de la observación electoral, es que es absolutamente necesario y perentorio que se aumenten los controles sobre el gasto de los partidos políticos, y no solo del gasto público, sino de los recursos, de los ingresos que reciben los partidos políticos de cualquier vía. Podrá decirse que existe eso en la ley y existe reglamento, e incluso la Junta Central Electoral instaló un departamento dedicado solamente a esto. Pero la realidad es que los informes son de los partidos políticos no nos permiten todavía confiar en el detalle y en los montos que aparecen ahí. Tienen muchas debilidades, incluyendo cumpliendo la normativa contable de reportar gastos y hasta cumpliendo las normativas fiscales, porque en parte de sus estudios, como pueden encontrar también en nuestros informes de observación electoral, vimos facturas de amplios montos sin comprobante fiscal.
o pagos sin aplicar las debidas retenciones de impuestos a la persona que le correspondía. O sea que es un conjunto de ilegalidades, no solo de la ley electoral, sino de otro conjunto de leyes que dan cierta forma a la legalidad. Sí. Yo creo que esos son y aspectos que no se justifican, porque justamente una de las cosas que acepta el financiamiento público es que el partido tenga sus contadores y las personas administrativas necesarias para poder llevar esos controles. Que no sea algo que diga, bueno, pero es que nosotros no podemos pagar eso. Lo pueden pagar. Y hay que recordar que las encuestas están mostrando, y este mismo estudio en otra parte que ahora hoy no vamos a analizar en este podcast, revela que los partidos políticos son el tipo de instituciones que menos confianza tienen la ciudadanía. Entonces, en gran medida, esa desconfianza se origina en el manejo de los fondos. A mí me gustan dos aspectos que hace el estudio, que me gustaría recoger su experiencia también. Y uno de esos aspectos es la comparativa que hace de los financiamientos públicos. Incluye como Perú, donde hay un financiamiento indirecto, donde el Estado no entrega dinero a los partidos, sino que ejecuta gastos de publicidad en favor de espacios publicitarios, contrata en favor de los partidos. En México también existe mucho ese sistema. ¿Qué a usted le parece esa modalidad? Bueno, creo que ha dado resultado en algunos países. Habría que ver, porque el tema es que aquí todo se aplatana. Entonces, una cosa que puede dar resultado en otro país, aquí le comienzan a buscar la vuelta y cuando tú vienes a ver, no resulta. Sí. Yo sé que en México la publicidad, por ejemplo, está dirigida y pasa por el sedazo del IFES, creo que se llama el instituto allá. Tienen que aprobar la publicidad y es el IFES quien lo contrata, aunque lo paga entonces con recursos públicos, pero los partidos tienen que presentar sus proyectos de promoción, de publicidad y su todo plan de eso. marketing. Y entonces ahí se le puede eliminar cosas que sean ofensivas, Claro. Cualquier error o situación que presente que sea contrario a las leyes. Y de alguna manera controla que con fondos públicos, al menos, fuera de periodo electoral, se contrate publicidad, porque aquí solamente se aprobaría dentro del marco de un periodo electoral. Yo creo que eso pudiera ser algo a considerar. Exacto. Mira, Joseph, y algo que no quisiera que se quedara fuera de esta conversación, que ya casi tenemos que terminar, es el tema del umbral de financiamiento y de la cantidad de partidos políticos que se financian en nuestro país, que es algo que la verdad es increíble. Siempre uno piensa, bueno, pero por fin hay una serie de factores que o están en las leyes o simplemente han hecho esos proyectos para que todo se quede igual. Y la realidad es que en nuestro país hemos visto que según el estudio es el país que tiene un umbral de financiamiento más bajo. ¿Qué quiere decir? O sea, que con menos votos, con menos militancia, con menos gente puede acceder al financiamiento. El 0.01% de los votos pudiera sacar un partido una representación en cualquier lugar del país. En cualquier nivel de elección. Y con eso ya ese partido tiene un financiamiento que es cierto que no es igual que el de los partidos que sacan más votos, pero sirve para mantener esos partidos pequeños con las puertas cerradas pero cobrando. Correcto. Yo soy testigo de que por mi casa hay uno que se mantiene cerrado 3 años y pico, 3 años y medio, 3 y un cuarto, y cuando ya se van acercando a las elecciones abren la puerta porque ya están en alianza con los grandes y tienen que presentar que están abiertos, que tienen gente, y usted ve en el parqueo carro, pero el resto del tiempo, ahora mismo, eso está cerrado totalmente, ahí no se ve, no se abre la puerta ni nada. Eso es un vicio
de la sociedad dominicana, que tiene una parte de esa costumbre de repartición que no le está haciendo bien a la política dominicana, y nuestro porque estudio crea muchos vicios. Propone algo respecto a eso. Sí, realmente hay una serie de fórmulas que el estudio da de combinación de factores que no podemos quizás... no, y que es importante que lo mencionemos de manera aérea intencionalmente para que las personas vayan al estudio. Sí, y vayan a nuestra página web de Participación Ciudadana. Ahí está colocado el estudio ya y pueden ir y ver en detalle toda la información. Es un estudio que yo creo que es un aporte importante que se hace en un momento en que todavía nosotros tenemos tiempo para poder mejorar el sistema político dominicano. Hay un aspecto novedoso que es importante también que no se quede y que incluye el estudio como recomendación, y es dentro del esquema de repartición de gastos incluir partidas para las candidaturas independientes y para los nuevos partidos. Los emergentes. Los emergentes. Que no emergentes de verdad. Emergentes de verdad, que hayan logrado una cantidad de firmas y de aportes, porque ahora mismo compiten en el marco de la ley sin ningún tipo de financiamiento. Y eso de alguna manera genera un estado de desigualdad y de inequidad respecto a otros que por el simple hecho de haber estado, un hecho circunstancial, de haber estado en una elección anterior, ya tienen acceso a tal vez a un financiamiento. Yo creo que eso es un elemento novedoso. Y en un comunicado que nosotros hicimos respecto a las candidaturas independientes fue parte también de la recomendación y que también recoge. Que el proyecto que se está discutiendo en el Congreso no contempla financiamiento de las candidaturas independientes, financiamiento público. Ok, es cierto que hay mucho temor de que esas candidaturas independientes sean como un relajo, que cualquiera pueda ir y inscribirse. Creo que es un temor que puede estar justificado, pero va a ser de todas maneras muy difícil que alguien independiente totalmente forme un grupito de personas, simplemente, ni siquiera un partido, y vayan y se inscriban. Porque la cantidad de recursos que tienen que buscar es muy alta. Y las trabas, la cantidad de cosas que se le piden, por ejemplo, las firmas para respaldar esas candidaturas independientes, en el proyecto son el doble de lo que se le pide a un partido. A un partido, político. Correctamente. Pero sí creo que en muchos países han abierto esta oportunidad. Y si usted la abre y lo está queriendo supervisar y controlar, debe ponerle alguna asignación, que no será igual que la de un partido grande, ni un partido ya que haya tenido una historia, pero sí que ayude a esas candidaturas. Sí, hay un elemento en materia de financiación que fue ha sido parte de nuestra propuesta, y es el tema de que los partidos políticos, en el marco de la ley de lavado de activos, sean considerados sujetos obligados, o los candidatos, cuando vayan a acudir a buscar financiamiento fuera del esquema estatal, para que tengan la obligación de hacer una debida diligencia del origen de los fondos de los aportantes, de los donantes. Así es. Y porque el sistema electoral no tiene como toda la fuerza que pudiera tener el afiliarlo también a un esquema como este. Sí. Porque la Junta Central Electoral hace su esfuerzo. Pero el tema es que ¿cómo se digo? Que el apoyo a la Junta está estructurado sobre las bases de los partidos políticos. Son esos mismos partidos políticos los que le dan una mayor o menor aceptación a la Junta. Y que la ley, gran parte de ellas, obviamente, son aprobadas por políticos. Sí, y nosotros vimos en una primera legislatura del año 2020, donde aspectos que toda la sociedad reclamaba en materia de tope de gasto y como ese mismo de vincular la ley de lavado de activos fueron excluidos, y luego se reformó la ley en el 2023 y también fue excluido. O sea que parece que no hay una voluntad y que debemos como sociedad tal vez presionar un poco más. Es bueno señalar que República Dominicana aparece en los estudios internacionales como uno de los países que tiene un sistema político más sólido. Y es cierto, o sea, eso no es invento.
Hay muchísimos países en el continente que tienen sistemas políticos y electorales más débiles, más inestables. Fíjate que nosotros, señores, ¿cuánto tiempo hace que aquí no se da un golpe de Estado? Ni se cambia un gobierno que no tenga que no pueda cumplir su periodo, que tenga que salir. O se niega el resultado. Eso desde 1994, cuando se produjo aquel fraude electoral, que hubo que partir el periodo siguiente en dos. Desde esa fecha aquí no se ha producido. Entonces los dominicanos nos enorgullecemos de tener esos avances, pero no nos podemos dormir. Porque ese poco apoyo de alrededor de un 20%, y el hecho de que más del 42% de los dominicanos digan que la democracia puede funcionar sin partidos, eso ya es una luz que nos indica, cuidado, hay que mejorar. Eso y el apoyo mayoritario a opciones de ultraderecha, a opciones fuera de los partidos outsider, como es el caso de Nayib Bukele, el mismo Donald Trump, Bolsonaro y otros. Sí, se consideran figuras que la gente apoya de manera popular y que no están atadas a esos indicadores democráticos y a esa institucionalidad que fomentan los sistemas de partidos. Totalmente. Bueno, yo creo que hemos animado a nuestros amigos, a los ciudadanos y ciudadanas que ven estas publicaciones para que se animen, consulten nuestra página web. Ahí no solo van a encontrar este estudio, sino una gran cantidad de estudios sobre el sistema político electoral que ha realizado Participación Ciudadana. Así es, para nosotros es un placer haber participado de esta campaña de promoción de este estudio y obviamente este nuevo episodio del podcast de Participación Ciudadana. E invitamos, como dice doña Miriam, a que todos consulten el informe, el diagnóstico del sistema electoral y de partidos políticos de la República Dominicana, referente fundamentalmente o dentro de los aspectos que discutimos hoy, como es el financiamiento político, pero también otros aspectos que también recoge el estudio y que es muy, muy importante y de vital importancia que ustedes puedan entrar y verificar.